Hola chicos y chicas, vamos a hablar sobre la clase B, las constituciones de 1830, 1864 y 1922. Estas constituciones fueron muy importantes en su época, fueron las más resaltantes de Venezuela. ¿Qué se entiende por constitución? Todo Estado debidamente organizado según los moldes de las comunidades modernas plenamente civilizadas debe estar cimentada en una base legal, es decir, una determinante constitucional. Entonces, una constitución es la ley fundamental y orgánica de un Estado. Decimos que es fundamental y porque todas las demás leyes deben guardar armonía con las normas establecidas en ellas, y es orgánica pues fija la estructura institucional del Estado. Es decir, que todo Estado o todo país bien organizado debe tener una constitución, ya que de ella nos regimos las leyes que nos lleva a ser mejores personas dentro de nuestro país. Gracias a la Constitución uno puede llevar lineamientos y sabe cuáles son sus deberes y sus derechos. Según enseña el filósofo griego Aristóteles, la Constitución es aquel principio según el cual están ordenadas las autoridades públicas, especialmente aquella que es superior a toda la Constitución. Designa de ordenación de las autoridades del Estado, define la división de los poderes políticos, determina quién reside la soberanía y, por último, fija el fin de la sociedad civil. Ya sabemos que una constitución nos ayuda siempre a tener el orden dentro del país. En Venezuela siempre han habido bases constitucionales, han sido la práctica común, y cuando se ha hablado de ausencia de constitucionalidad o de situaciones críticas en las cuestiones de índole jurídica o político-social, no se quiere dar a entender que se haya carecido de leyes o que se hayan tenido en vigencia normas jurídicas o que nunca se hayan establecido entre nosotros leyes fundamentales. Hagamos un recuento y un análisis del contenido de tres importantes constituciones que han tenido vigencia en Venezuela: la de 1830, la de 1864 y la de 1922. La Constitución de Venezuela de 1830, de nombre oficial Constitución del Estado de Venezuela, fue la cuarta carta magna vigente en Venezuela desde 1830 hasta 1857, siendo la segunda ley fundamental venezolana de mayor vigencia. Aprobada por el Congreso Constituyente de Valencia, el 22 de septiembre de 1830, y promulgada por el general José Antonio Páez 2 días después. El Congreso Constituyente de 1830, que la sancionó, había iniciado sus sesiones en la ciudad de Valencia el 6 de mayo de 1830, con la asistencia de 33 diputados de los 48 que se habían elegido en representación de las provincias de Cumaná, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Mérida, Barinas, Apure, Lara, Guayana y Maracaibo. En marzo de 1857 este texto quedaría derogado al ser aprobado y promulgada la Constitución de 1857. El fin de la vigencia del texto constitucional de 1830 marcó el inicio de un periodo a través del cual se promulgarán muchos textos constitucionales con la sola intención de perpetuar al caudillo venezolano en la presidencia de la República. La revolución de las reformas de 1836, las revueltas sociales promovidas por Antonio Leocadio Guzmán en 1842, el sectarismo del Partido Conservador, el asalto al Congreso Nacional en 1848, el primer gobierno de José Tadeo Monagas y la posterior elección de su hermano José Gregorio Monagas, representan el contexto político de la Venezuela post-independencia. El Congreso de Valencia diseñó la organización nacional mediante los tres poderes públicos clásicos, a saber, legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución de 1864. La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela
de 1864 fue aprobada el 28 de marzo de ese mismo año. Fue confirmada por el denominada Asamblea Constituyente de la Federación, lo cual estaba constituida por 100 diputados elegidos en las provincias, de conformidad con el decreto de 1863 del Ejecutivo Federal. En este decreto se convocaba al pueblo para efectuar las elecciones correspondientes. La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación se instaló solamente en Caracas el 24 de diciembre de 1863 con la asistencia de 69 diputados. Estas características que tiene esta Constitución nos ha ayudado a abordar mejor lo que fue la Constitución o las leyes que existían en 1830. Por ejemplo, se declara que las antiguas provincias constituyen en adelante 20 estados independientes, cuyo conjunto forman una nación libre. Se cambia el nombre de República de Venezuela a Estados Unidos de Venezuela. Los estados gozan de igualdad política entre sí, establecen su propio régimen interno de acuerdo a los principios del gobierno popular, electivo, federal, representativo, alternativo y responsable. Establece las garantías de los venezolanos, cubren la inviolabilidad de la vida y de la correspondencia, el respeto a la propiedad, el hogar doméstico, la libertad de pensamiento, reunión y asociación pública y privada, el derecho al sufragio a todos los venezolanos, sin más restricciones que la condición femenina y la de contar menos de 18 años de edad. Se decreta la educación primaria como obligatoria y gratuita. Autoriza la libertad de cultos, aun cuando conserva la religión católica como credo oficial de la nación. En cuanto a los poderes públicos, adopta una división tripartita: ejecutivo, legislativo y judicial. El periodo presidencial es de 4 años y no se contempla la reelección inmediata. El presidente debe ser venezolano por nacimiento y haber llegado a los 30 años de edad. La legislatura nacional es el Congreso y está formada por la Cámara de Senadores y de Diputados. Los primeros son elegidos a razón de 2 principales y 2 suplentes por cada estado. La Alta Corte Federal está conformada por 5 vocales, seleccionados por el Congreso de acuerdo a la lista que les presentan las legislaturas de cada estado. Tanto los vocales como los suplentes ejercen sus funciones durante 4 años. Los tribunales de justicia de cada entidad federal son independientes. Como pueden observar, esto eran las leyes que regían en los años 1830. Nos ayudaban a tener nuestra Venezuela de una manera u otra más acorde a lo establecido. Tenemos la Constitución de 1922. Eso pasó en la época de Gómez. Tenemos que entender que en esta época hubo mucho derroche de libertad y entonces en ese entonces se intentó colocar una privativa de libertad a las personas que no cumplían con los requerimientos de la ley. Debemos tener en cuenta que en esta época, también en 1921, el general Gómez sufre una enfermedad muy grave. Incluso llegó a pensar que iba a morir. Entonces, ¿qué pasó? Que en este tiempo el político creó un modelo de nepotismo, que en la conducción política del Estado en torno a la conformación familiar. Eso fue el principal motivo por la reforma de la Constitución de 1914, en donde existía la figura presidencial provisional de los Estados Unidos de Venezuela. Es decir, un presidente que quedaba o se quedaba si en dado caso el presidente elegido por el país llegara a faltar por enfermedad, secuestro o cualquier otro método, quedaba un presidente provisional.
Esto llegó hasta 1922, la cual fue sancionada por el Congreso del 19 de julio, luego promulgada por el presidente Márquez Bustillo, derogada en la Constitución de 1914. Prácticamente este texto constitucional es igual que el anterior, a su misma estructura que el número de 137 artículos, con respecto a los 141 del anterior. Otra diferencia de esta Constitución es que finalmente no contiene una serie de acuerdos en los estados que constituían la nación. El principal cambio institucional estuvo en la integración del Poder Ejecutivo. El periodo continuó de 7 años, de 1922 a 1929. Se elimina el cargo de comandante general del Ejército. El presidente de la República le correspondió al general Juan Vicente Gómez. Se crearon 2 vicepresidencias. La primera le correspondió al general Juan Crisóstomo Gómez, hermano menor del presidente. La segunda, el general también José Vicente Gómez, su hijo mayor. Por el asesinato del vicepresidente Juan Crisóstomo, aquí se empezó lo que llaman la cacería de brujas, es decir, empezaron a buscar a los traidores de la patria para poner fin al régimen. Se decía que Venezuela era uno de los países más ricos de manera internacional, llevaba bien sus mercados internacionales gracias a la explotación petrolera. Su vida era más placentera en el sentido de que tenían más riqueza, más dura, porque todo se lograba es gracias a los campesinos, que no recibían gran parte de sus ganancias, sino que solamente eran explotados. Se dice que en esta época se consolidaba mucha fuerza política. Gracias a ello casi se que fue la oposición y solamente se veía cargos políticos de un país huérfano. Comparemos las 3 constituciones. La Constitución de 1830, que debió ayudar mucho al pueblo de Venezuela, lo que ayudó fueron a los oligarcas. Quien tenía el dinero era quien sentía el apoyo. La Constitución de 1864 pudo ser quien proyectaba el progreso de Venezuela, pero los intereses personales de los caudillos locales redujeron la revolución federal a intereses particulares, y este llevó a Venezuela al caos y a la ruina. Con esto quiero decir que Venezuela, en vez de avanzar, solamente quedaron con cargos personales, es decir, quien tenía la venganza comandaba y ponía todos sus problemas personales encima del pueblo. Y la Constitución de 1922 reforzó el despotismo y la conducta autocrática de Juan Vicente Gómez. Los gobernantes se constituyeron en los verdugos y enemigos del pueblo, intereses personales por encima de las necesidades del pueblo venezolano. Ahora, las constituciones nunca estuvieron acorde al pueblo venezolano, pero sí a los oligarcas. Entonces, si tenemos las 3 constituciones con el mismo problema, pero diferente año. Ahora bien, chicos, tenemos la actividad. De lo aprendido en el tema realizaremos un análisis interpretativo, como mínimo 100 palabras, chicos. Tomando en cuenta que cada análisis debe ser individual y debidamente identificado, con nombre y apellido, año de sesión y análisis. Claro, el análisis después de eso. Deben tener en cuenta de que si el comentario es repetido con el de otro compañero, no será válido evaluación. Así que, por favor, traten de evitar el copia y pega y sigan adelante. Suerte, chicos, espero les haya gustado.